Anemia por deficiencia de hierro. Es la anemia más común de todas en el mundo y estas son las tres causas. Aunque no lo creas, los sangrados prolongados, por ejemplo, la menstruación, nos puede llevar a una anemia por deficiencia de hierro. Sangrados, por ejemplo, de úlceras en la panza, es un sangrado continuo que nos puede llevar a una anemia por deficiencia de hierro. También está una disminución de la absorción de hierro, como en qué tipo de pacientes puede haber este tipo de casos, en pacientes bariátricos, o sea, que se hicieron, por ejemplo, la manga gástrica o se hicieron alguna de este tipo de cirugías, o también los pacientes celíacos. Los pacientes celíacos tienen tendencia a absorber menos el hierro que un paciente normal. Puede haber aumento de la demanda de hierro, como en pacientes embarazadas. ¿Por qué? Porque está su metabolismo al 100 y necesitan un poquito más de hierro. Por eso siempre se los recetan. Y básicamente los signos y los síntomas de los pacientes con anemia son básicamente los mismos. Todos nos van a llegar con fatiga, debilidad, nos pueden llegar con fatiga, debilidad, palidez, taquicardia. Todo esto, ¿por qué? Porque los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno. Entonces, si hay alguna disminución de los glóbulos rojos, pues nos puede llegar a presentar este tipo de síntomas. Y la pica es básicamente antojo. ¿Antojo como de qué? Como de comer papel, de comer tierra, de comer hielo. Pero bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro? Los diferentes exámenes nos van a guiar a este tipo de diagnóstico y, por ejemplo, en una biometría hemática nos vamos a dar cuenta que va a haber glóbulos rojos bajos. Y este tipo de anemia es una anemia microcítica y eso nos quiere decir que el volumen corpuscular medio va a tender hacia la baja. O sea, va a estar por debajo de 80 más o menos, y la distribución del tamaño de los eritrocitos va a estar alto. ¿Y esto por qué pasa? Porque algunos eritrocitos sí van a tener suficiente hierro, otros no, entonces va a haber una discordancia en el tamaño de los eritrocitos. El hierro, evidentemente, pues si hay una deficiencia de hierro, el hierro pues va a estar bajo. La ferritina son las reservas de hierro. Y en pacientes agudos, o sea, que acaban de debutar con una deficiencia de hierro, puede estar normal. En pacientes crónicos tiende a estar a la baja. TIBC es la capacidad de transportar, Transport Ion Binding Capacity en inglés. Entonces tiende a estar alto. ¿Por qué? Porque no hay hierro que transportar, entonces va a estar más disponible para transportar. Y la transferrina, que es una proteína que se une y transporta el hierro, pues si no va a haber hierro, entonces esa proteína va a estar baja. Pero el tratamiento, aquí lo importante es el tratamiento. En los pacientes normales tendemos o les podemos ofrecer hierro en forma de sulfato ferroso por vía oral. Esto es importante. Y lo tenemos que continuar de 3 a 6 meses después de alcanzar unos niveles adecuados para que haya unas reservas adecuadas. Otra forma en la que podemos dar el hierro es intravenoso. ¿Y en qué tipo de ocasiones lo damos? Los damos en ocasiones que hay unas deficiencias extremas. Por ejemplo, en pacientes de África, por ejemplo, que están malnutridos, podemos dar hierro por vía intravenosa. En pacientes que tienen mala absorción, por ejemplo, en pacientes, ya como les mencioné acá, pacientes celíacos, y en pacientes con enfermedad renal crónica. Y, por ejemplo, si sospechamos que nuestro paciente está teniendo un sangrado, pues obviamente lo tenemos que mandar. Por ejemplo, si pensamos que nuestro paciente tiene un sangrado de tubo digestivo, pues lo canalizamos, lo mandamos a gastroenterología. Entonces tiene que ser un abordaje íntegro.